Uno, uno. Buenos días, ¿qué tal me escuchan? Hola, hola. Salinas, ¿qué tal me escuchas? Delegada Salinas, Sí, profesor, buenos días. ¿me escucha bien? Sí, profe. Gracias, buen día. Bueno, igualmente, buenos días a los participantes de esta asignatura. Inmediatamente pasamos a compartir los materiales. Ajá. Uy, uy, uy. Bueno, ya estuvimos compartiendo esta pantalla donde podemos ver que ya estamos en la sesión 14. Esto se va acabando, ¿ah? Esto se va acabando. Y se va acabando porque ya pues estamos ahí a la semana 14, 15, 16, ¡pum! ¡Chao! Vacaciones. Bien, y ahora el tema es el siguiente. Amortizaciones con método francés, alemán, norteamericano, peruano, de todo vamos a poner aquí. No sin antes recordarle que antes también hemos visto, digamos, cuando hemos hablado de la cuota anticipada, cuota vencida, cuota diferida, también son tipos de amortizaciones, ¿no? Porque el término amortización tiene varias acepciones, ¿no? Que ahorita lo vamos a detallar en términos teóricos, ¿no? Pero quisiera entrar aquí un ratito al chat con usted, que ahí veo que somos 23, ya, ya veremos al resto por ahí, y entonces voy a hacer algunas preguntas aquí en el chat, y estén atentos por favor a ver ahí, para como una retroalimentación de algunos temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Ajá. Mire, tenemos esto que dice así, ¿cómo se llama, cómo se llama un préstamo? Préstamo. Recibido al inicio del periodo de contrato. ¿Cómo le llamamos técnicamente, no? ¿Se acuerdan ustedes? Por favor, a ver, uno, dos, tres. Si pueden escribir sus respuestas o también pueden emitirlo por el micrófono. Está habilitado todos los micrófonos, cámaras, todo listo. ¿Qué me dicen? ¿Cómo se llama un préstamo recibido al inicio de un periodo? Ajá, ya tenemos ahí una respuesta. Gracias, José Manuel Jiménez. Tenemos una respuesta. ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo con Jiménez o le contradicen a Jiménez? Lo apoya, lo apoyan a Jiménez. Nada de eso, no, nada de eso. Vamos a ver qué dicen. Más respuesta que decía que ahorita ya tenemos ahí 25 alumnos y 25 solamente ha contestado uno. El reto sigue celebrando el Día del Padre. Pasa algo bien curioso, ¿no? El Día de la Madre, el que más celebra es el padre. El Día del Padre, bueno, obviamente celebra el padre y los hijos también, ¿no? Y la madre siempre es la sacrificada en estos menesteres, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Hola. Ya, por ahí hablan Jiménez, está con su respuesta ahí, nadie lo mueve. Eh, Catalina Díaz también ha puesto ahí una, una respuesta. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto?
pero nada, o sea que los ha dejado duros, han quedado duros ahí con el fin de semana paternal, ¿no? Bueno, espero que haya pasado junto con sus padres, si alguno ya es padre acá, igualmente que lo hayan festejado. En lo personal, todo bien. Bien, miren, la respuesta acá de Jiménez es la adecuada, ¿no? Efectivamente, hemos dicho, y lo vamos a escribir, ¿eh? Lo vamos a escribir aquí. Se llama, digamos, capital, ¿no? Capital, así se llama. Se llama como dice Jiménez, valor, valor actual. También se llama valor presente. También podemos también incluir ahí con C. C de capital también es válido aquí. C de capital. Eh, P, P de principal, también se le conoce así, ¿no? Y también podemos decir como valor inicial, valor en el momento cero, también le llaman así, o valor antes de la primera cuota, también ya por extremo, ahí forzando el tema, también esto, ¿no? Todos esos conceptos tienen. Bien, bien. Entonces, nos vamos ahora a otra preguntita, pero veo que están duros, ¿ah? Vamos a ver, seguimos. Naturalmente, la pregunta es la contraria, ¿no? Como dice acá, ¿cómo se llama el importe de un préstamo al final del periodo contratado, ¿no? Y Jiménez también está ahí, ya la adivinaba. Antes de Jiménez te ganó ahí Catalina. Catalina también está por ahí, contestó antes. Muy bien, muy bien. Eso es lo que queremos que vayan participando, por favor. Adelante, adelante, adelante. Eh, Seguimos ahí, va aumentando los alumnos y ya estamos en 29, pero siguen fríos. Solamente Catalina y Jiménez te salvan el capote. Mm, Catalina Díaz, ¿no? Catalina Díaz Chávez y José Manuel Jiménez Torres, o Jiménez Torres y Catalina Díaz. Vamos a ver entonces. Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Como ya hemos indicado, ¿no? Como lo que dicen los alumnos aquí es cierto, valor futuro, monto o valor futuro, está bien. También ahí sabemos que tenemos este valor final, ¿no? Valor final. En algunos casos hemos visto que lo representan por F nada más, ¿no? F como valor final, otro lo representa con S como sinónimo de monto, otro con M igual como sinónimo de monto, otro lo representa como un valor de liquidación también. Y no queda ahí, ¿eh? Porque también tenemos otro nombrecito, valor de vencimiento. Le digo esto para que se sintonicen con los temas, ¿no? Porque aquí los temas no son para un día, ¿no? Los temas deben ser para saberlo siempre, ¿no? Los temas no quedan en una fecha, ¿no? No es que lo que aprendí en la semana 13 ya para la 14 ya no sé. Uy, ¿qué es esto, no? No sería lo adecuado, ¿no? Bien, bien. También en extremo podríamos decir que es igual, es igual al capital o valor actual más los intereses, ¿no? También es eso, ¿no? También es igual, lo podemos enfocar entonces de diferentes formas. Bien,
Vean ustedes, esos términos que aparecen ahí son los mismos que se van a repetir acá. Porque si vamos a hablar de amortizaciones, estamos hablando de pagos que vamos a realizar, de pagos que vamos a realizar por un préstamo que vamos a recibir o cobros, cobros que recibimos de un préstamo que anteriormente hemos realizado. Así es, o sea, los importes están ahí. Ahora, seguimos con esta preguntita. El término variable también bien utilizado, o también factor, ¿no? Se habla siempre de valor, de variable o factor, ¿no? Factor como sinónimo de uno de otro componente, ¿no? Por ejemplo, el valor actual podríamos decir que es un factor. El valor final también es otro factor. O también es una variable, valor actual, y es otra variable, el valor futuro que acabamos de hablar, ¿no? Pero aquí la pregunta va por ahí también. ¿Cómo? El dinero tiene su costo, ¿no? Así como habrán comprado el faisán algunos, otros habrán comprado su buen pato, otros habrán comprado su gallina, su gallo, de alguna forma, digamos, lo habremos pasado ayer y todos los días, ¿no? Y entonces viene digamos, la pregunta acá, ¿no? ¿Cómo se llama la variable o factor que se refiere al costo del dinero? ¿Cómo se llama? Uy, a ver, eh, algo pasaba acá. Ahí se había cruzado con un alumno, creo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la variable o factor que se refiere al costo del dinero? Jiménez está ahí contestando ya. ¿Qué dice el resto, por favor? Vamos, vamos. Aunque sea copien la respuesta de Jiménez, ¿ah? Hay que participar, aquí ya se le dijo. ¿Cómo le vamos a poner nota de participación si no escriben, ¿no? Eh, Catalina Díaz también está ahí. Ahora se suma ahí Juan Carlos Quispe. También está ahí entrando varios. Ya va despertando. Espinosa, eh, Geraldine, Jiménez, muy bien, muy bien, muy bien. Siga escribiendo. Mire, a esta altura ya estamos 34 alumnos. Muy bien. Y efectivamente esa es la respuesta, pero hay que escribirlo ahí, ¿no? Hay que escribirlo. Mire, cuando uno escribe, cuando uno se entera, digamos, por alguna fuente de algo, ¿no? Y ya lo vio, su cerebro lo internaliza, ahora lo escribe y su cerebro otra vez lo lee y otra vez lo internaliza, ¿no? Y entonces doble internalización ya queda, digamos, ahí sembrado, ahí el, no solamente en el consciente, sino en el subconsciente, ¿no? Y ahí está por los siglos de los siglos. Efectivamente, en esta respuesta referida al costo del dinero se refiere a la tasa de interés. Tasa de interés. Muy bien. Y en este caso, pues, como ya hemos visto en las anualidades vencidas, diferidas, y la otra, y en este caso también que vamos a ver estos métodos, igualmente va a haber una tasa de interés. Y siempre, cualquiera que fuera el instrumento financiero, siempre va a haber una tasa de interés. Posiblemente más adelante ustedes hablen del sistema financiero, del mercado bursátil, del mercado de divisa, del mercado de derivados,
y tantos mercados que hay para estudiarlo en finanzas, ¿no? Sin embargo, siempre vamos a estar hablando de de estas variables o factores que estamos comentando, y especialmente de esta tasa de interés, porque en finanzas todo circula en base al interés. El interés puede ser muy alto, el interés puede ser muy bajo, el interés puede ser razonable, el interés puede ser un interés, una tasa de interés fija, una tasa de interés variable. Podemos hablar de tasa de interés en los préstamos, como en este caso vamos a hablar. Podemos hablar de tasa de interés también en los depósitos que realizamos. Siempre estamos hablando de la tasa de interés, ¿no? A ver qué dice ahí Catalina. La tasa de interés es el precio del dinero, o la tasa del dinero es el precio, claro, claro. También se le conoce con esa acepción, ¿no? Como precio del dinero, costo del dinero, etcétera, ¿no? O también en términos contables es sinónimo, digamos, de gasto, de gasto, de gasto financiero, porque justamente los intereses que pagan las empresas es gasto deducible para efecto del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Que por ahí en algún momento ya hemos ido conversando y también seguiremos haciéndolo. Bien, bien, vamos a ver. Seguimos con otra variable, porque las variables no dejan de faltar ahí algunas que tenemos que tratarlo. A ver, se refiere, este es otra variable, otro factor, se refiere a a la frecuencia, ¿no? La frecuencia de temporalidad de un préstamo, ¿no? Y entonces tenemos operaciones financieras de diferentes frecuencias, ¿no? De diferentes frecuencias. Bien, recibimos ahí con mucho agrado el aporte de Catalina, pasando por, sí, Catalina, ¿qué más acá? Tenemos Quispe, tenemos aquí a Jiménez, tenemos aquí a Olivares, ¿sí? Olivares. Y tenemos a eh, Sindel, ¿no? Sindel, Luciana Vicente. Bien, bien. Entonces, también tenemos otra respuesta, veo ahí también a Espinosa, Dailan Espinosa. Efectivamente estamos hablando ahí del periodo, pero también como sinónimo de periodo, periodo, también lo que dicen ustedes, también como periodo de tiempo, también N minúscula, siempre lo presentan ahí. También podríamos decir número de meses, número de quincenas, número de semanas, número de años, ¿no? Distintas formas de referirnos, digamos, a esa frecuencia de temporalidad. Siempre cualquier operación financiera, ya sea que nosotros estemos depositando nuestro dinero, está a un plazo. Igualmente, un préstamo que hemos recibido va a estar siempre a un plazo. Todas las operaciones, de una u otra manera, van a estar a un plazo en cualquier mercado financiero, ya sea en el bancario, en el bursátil, en el mercado de divisas, como ya mencioné, el mercado de derivados. Siempre va a haber un plazo, un plazo. Bien, bien, entonces con eso ya hemos repasado algo de la variable que vamos a utilizar, ¿no? Bien, lo dejamos en paz al chat y nos vamos al desarrollo. Antes de, antes de mencionar aquí, debemos tener en cuenta lo siguiente, que este término amortizaciones efectivamente se refiere a pagos, ¿no? A pagos periódicos.
pagos periódicos, pagos. Pero aquí lo que prima es esto, la periodicidad, ¿no? Pagos periódicos, pagos periódicos, ¿está bien? Correcto. Pero también cobros, ¿no? Generalmente hablamos de pagos, pero porque es lo común que se da, digamos, en el sistema con la banca, cuando recibimos de la banca. Pero también puede ser cobros, ¿no? Cobros periódicos que hacemos, ¿no? Pero esta es una forma de ver la amortización, ¿ah? La otra semana, mire usted, y lo decimos ya adelantando, ¿no? La otra semana, que la última de las clases, también tenemos el término amortización, ¿no? Pero amortización como sinónimo de desgaste, de pérdida de valor, desgaste o pérdida de valor de activos, de activos intangibles, de activos intangibles. Todo activo, todo activo pierde valor. Todo activo pierde valor. Por ejemplo, uno compra un vehículo y pierde valor. Compra un edificio, una edificación, una vivienda, pierde valor. Eh, Compra una maquinaria y pierde valor. Un vehículo, dije ya, pierde valor. Un mueble, un enser, una herramienta pierde valor. Pero todos esos bienes que acabo de indicar son bienes tangibles, ¿no? Son bienes tangibles, ¿no? Y esa pérdida de valor en los bienes tangibles es lo que técnicamente se llama la depreciación, que lo vamos a ver la otra semana. Pero también vamos a ver la amortización aplicada aquí al desgaste de los activos intangibles. Ejemplo de activos intangibles, por ejemplo, los software, ¿no? Un software, ¿no? Ustedes saben que técnicamente los software no duran más que 2, 3 meses por ahí, ¿no? Su vida, su vida, su vida informática, digamos, de 2, 3 meses, ¿no? Y cambia de versión. Y así tenemos en el caso de los teléfonos, por ejemplo, un montón de versiones, ¿no? Y cualquier aparato, digamos, que trabaje con software, igualmente, ahí tenemos que van perdiendo valor, ¿no? Pero no solamente los software son intangibles. En las empresas también tenemos proyectos, por ejemplo, estudios, proyectos, ¿no? Eso también son intangibles. También hablamos, por ejemplo, concesiones. Las concesiones, cuando uno obtiene una concesión, también se le considera un intangible. Y así varios conceptos que van a ir perdiendo valor por el uso que se tiene en el tiempo, ¿no? Y entonces esa pérdida de valor también se conoce como amortización. De esa amortización de intangibles, ahora no vamos a hablar. Vamos a hablar de esto que está arriba, ¿no? Nos concentramos ahí en los préstamos que podemos recibir de los bancos o en los depósitos que podemos realizar en un banco o depósito que vamos haciendo a una determinada inversión con la cual nos hemos comprometido. A eso nos estamos refiriendo aquí. De modo que aquí el término amortización es sinónimo de dinero. Aquí están los soles, aquí estamos hablando de dólares, aquí estamos hablando de dinero, euros, etcétera, ¿no? Yuanes, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces, con esa aclaración seguimos adelante. Bueno, lo que vamos a ver aquí entonces, como ya voy adelantando aquí, pero vamos a darle más definiciones de amortización. Vamos a ver las amortizaciones por el método francés, que semanas anteriores ya dimos un adelanto. Simplemente aquí estamos profundizando un poco más. Así manda el sílabo y así nosotros trabajamos, ¿no? Igualmente las amortizaciones con el método alemán y con el método norteamericano. Y según el caso, nosotros debemos definir ahí cuál podría ser el método más adecuado, ¿no?
Y hay que tener en cuenta desde ya que el método más adecuado va a depender de la condición en la que uno se encuentra. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, una empresa nueva que no tiene mercado, una empresa antigua que ya tiene mercado, una empresa antigua que va perdiendo mercado, ¿no? O, o cualquier situación de esa, ¿no? Relacionada siempre, digamos, con la disponibilidad, con la liquidez. Una empresa nueva no va a tener, digamos, retornos prontos por la venta que realice a su cliente, ¿no? En cambio, una empresa antigua ya tiene mercado. Y si tiene mercado, tiene clientes y proveedores también. Pero en este caso hablamos de los clientes. Si le vendemos los clientes, como la empresa ya es conocida, ya tiene, digamos, ya tiene un estándar de devolución del, o del cobro, ¿no? Del cobro que va a realizar por la venta realizada, ¿no? Ya sabe, digamos, que va a cobrar quincenalmente, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, ya se conocen. Entonces, para utilizar uno u otro método tiene que ver esa situación, ¿no? No siempre, digamos, un método va a ser aplicable a toda situación de las empresas. Justamente los métodos aparecen para enfrentar diferentes situaciones. Es posible que el método francés apareció y, y no fue aplicable a algunas empresas y por eso apareció la alternativa, el método alemán. Y el método francés y el alemán, aun cuando son métodos adecuados para las empresas, pero no para todas, aparece otro método que que pinta, digamos, que pinta la forma, cómo amortizar, cómo devolver un préstamo de otra manera. Entonces, estos métodos no son otra cosa que maneras de cómo vamos a amortizar. En algunos casos, vamos a utilizar, por ejemplo, una cuota constante, y vamos a hablar aquí cuota constante en el método francés. En el método alemán estamos hablando de una cuota decreciente. Y por eso digo que en algunos casos le va a convenir a algunas empresas este tipo de cuota y a otras empresas le va a convenir este tipo de cuota. Y aquí con el método norteamericano adelantamos también, aquí hay una particularidad, ¿no? Que periódicamente se paga intereses y no se amortiza. La amortización se hace al final. Repito, periódicamente se paga intereses y la devolución del capital, o sea, del préstamo que nos dieron, se hace al final de un periodo. Por ejemplo, en el método norteamericano, si nos dan un plazo de 10 meses, durante 9 meses nosotros pagamos los intereses. Al final pagamos el último interés del mes 10 más todo el préstamo completo. Es posible, digamos, que esa situación le corresponda a empresas nuevas, ¿no? A empresas nuevas, porque tendrían, digamos, ahí 6 meses, 8 meses, 10 meses para hacer caja, ¿no? Y luego poder pagar. O sea que entonces estamos ahí siempre dándole la vuelta al asunto en sentido, digamos que depende, digamos, de la situación de las empresas para que opten por uno u otro método. La diferencia entre los métodos es un soles más, soles menos, pero que más que los soles más o soles menos depende de la condición, como acabo de indicar, ¿no? De la condición, ¿no? Si estimo, digamos, que no voy a tener liquidez rápido, prontamente por 5 meses, 6 meses, me convendría obviamente el método norteamericano, ¿no? Pero si tengo una empresa, digamos, que ya tiene mercado, y tranquilamente puedo pagar una cuota alta y después
ir decreciendo mis cuotas, apostaría por el método alemán, ¿no? Y ya está. O de repente ya en mi vida cotidiana me acostumbré a pagar cuotas fijas y no estar disminuyendo, sino que si son 100, si cada cuota vale 100, y entonces me inclinaré por el método francés, ¿no? Bien, siempre están las conclusiones del tema, está la asignación de la tarea, ya está ahí esperándolos ahí, y siempre la invitación a que revisen ustedes la bibliografía que está ahí indicada, ¿no? Además, en los últimos días, les recuerdo que la universidad ha estado haciendo invitaciones de que podamos entrar ahí a distintas bases de datos, y a utilizar las bases de datos, en las cuales la universidad ya está suscrita, ¿no? Y otras que pretende suscribirse, como esta gran base de datos como ese Scopus y Web of Science, ¿no? Entonces hay que averiguar por ahí qué pasa, qué encontramos al respecto, ¿no? Hay muchos artículos científicos por ahí sobre estos temas, ¿no? O sea, un tema particular de estos lo podemos encontrar como un artículo científico ahí y ver, digamos, cuál es el enfoque que le dan a ese nivel, ¿no? Bien, bien. Entonces, seguimos. Los objetivos de la clase están orientados pues a definir este tema de las amortizaciones, a comprender y aplicar cada método, ¿no? De lo que cual hemos hablado, analizar, ¿no? El profesor da las conclusiones, pero ustedes tienen que analizarlo, ¿no? No quedarse ahí solamente y de repente el profesor se está equivocado, ¿no? Puede ser. También es otro objetivo aquí resolver la tarea semanal y lógicamente, como ya hemos indicado, a revisar. Es obligación de ustedes, una obligación moral, un compromiso que como buenos estudiantes que son, de entrar, ¿no? De entrar a revisar la bibliografía correspondiente, ¿no? Bien, ahora sí entramos al desarrollo. Vamos con las amortizaciones. Primero, como hemos dicho, algunos conceptos, pero no se olviden que aquí estamos hablando de pagos, ¿ah? Pagos o cobros. Bueno, tenemos ahí una primera aproximación de la amortización, ¿no? Cuando aquí nos dice que la amortización es un término económico, o sea, miren, ahí nos está diciendo que hay un enfoque económico de esto, ¿no? También dice contable, pero se olvidó que también tiene un enfoque, digamos, financiero. Acá estamos hablando de finanzas, ¿no? Y también tiene un enfoque tributario. Tiene esos cuatro enfoques que estamos hablando acá. De una u otra manera vamos a hablar de esos cuatro enfoques, ¿no? El enfoque económico, contable, financiero y tributario. Bueno, en este caso dice que referido al proceso de distribución en el tiempo, proceso, proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero. Adicionalmente, se utiliza como sinónimo de depreciación. Le dije, ¿no? Hace rato, de depreciación o pérdida de valor, ¿no? O pérdida de valor de los bienes. No es tan claro aquí el concepto, ¿no? No es tan claro. No habla, digamos, que es un término económico que referido, digamos, a devolver el capital que nos han prestado, a devolver un préstamo que nos han prestado, o a, a completar una inversión que nos hemos comprometido, por ejemplo, también. No es tan claro, pero como tenemos varios conceptos, no hay ningún problema, ¿no? Los conceptos están ahí, no siempre son perfectos, lo que encontramos en las redes, y entonces nos vamos al siguiente, por acá. Con esto se aclara un poco más, cuando dice, la amortización es la extinción gradual de cualquier deuda durante un periodo de tiempo. Este es un concepto más centradito, ¿ya? Extinción.
Es decir, que lo vamos pagando, se va acabando, se va acabando. Primero pago la cuota uno, pago la cuota 2, pago la cuota 3 y así, digamos, hasta la cuota 120, si fuera, digamos, a 120 meses, por ejemplo, ¿no? Por eso habla de extinción gradual de cualquier deuda, o inversión también, o inversión. Aquí esto ya le estoy agregando. Pero cuando hablamos de deuda, hablamos pues de los préstamos, ¿no? La deuda es algo que nos prestan, es un préstamo. Pero hay que entender también que los préstamos son diferentes. Generalmente en el mercado tenemos ahí, miren, un préstamo para capital de trabajo. Anoten esto. Tenemos muchos préstamos para capital de trabajo. Ahorita que estamos junio, ¿no? Ahorita comienzan a salir los préstamos para las fiestas patrias, ¿no? Comienzan a salir las empresas comienzan a recurrir a los bancos para que le den préstamos y tengan, digamos, el dinero para comprar mercaderías, para comprar materias primas, para comprar insumos, envases, etcétera, etcétera, ¿no? Comienza así, cada cierto tiempo, ¿no? Ahorita ya pasó, por ejemplo, el Día del Padre, ya las empresas ya se estoquearon para el Día del Padre, incluso ya vendieron todo, ya vendieron todo. Ya ese capital de trabajo que obtuvieron de un banco para el Día del Padre ya se agotó. Ahorita tiene que comenzar a devolverlo y pensar, digamos, en otro crédito que para la siguiente festividad que viene, fiestas patrias, ¿no? Y que todavía, digamos, es una festividad más grande por los días feriados que tiene, por la grandeza, digamos, de la celebración que se tiene y todo eso, ¿no? Bien, pero también tenemos acá préstamos para bienes de capital. Cuando hablo capital de trabajo, entonces estoy hablando de mercaderías, una empresa comercial, materias primas, una empresa industrial, materias primas, una empresa industrial. Cuando hablo de bienes de capitales, por ejemplo, para comprar una maquinaria, para comprar un terreno, para comprar un edificio, una edificación, construcción, ¿no? Edificación, para comprar equipos, especialmente los de cómputo, ahora, eh, que en los últimos tiempos no podemos desligarnos de esto. Y más aún en las empresas, que para todo ahora es cómputo, para el personal, para los materiales, para el dinero, para esto y para lo otro, todo pasa por los software, por el hardware y por los sistemas de cómputo, ¿no? Y ahí entonces aparecen los famosos bienes de capital. Se le llama, se le llama préstamo para el capital de trabajo porque esto de acá es de corto plazo, menos de un año. En cambio, esto de bienes de capital generalmente son de largo plazo, más de un año. Así funciona. Pero además de los préstamos, nosotros hemos dicho por acá inversiones, ¿no? ¿Y qué inversiones, por ejemplo? Por ejemplo, si nos hemos hecho la idea de depositar periódicamente en una entidad financiera una cantidad, ¿no? Hay gente que se hacen promesas, ¿sí? Dicen, no, 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 esto no va a ir así. Yo tengo que ahorrar, ¿no? Tengo que ahorrar. Y de mi sueldo, de mi sueldito, dicen, voy a ahorrar 100 soles mensual, 200 soles mensual, 500 soles mensual, 1000 soles mensual, ya de acuerdo a la posibilidad de cada uno. De acuerdo a la posibilidad de cada uno. Incluso ahorrar hasta un sol diario y ya es una forma de invertir, ¿no? Aun cuando un sol, pues no podría llevarlo ahí al banco, pero es una forma, digamos, de amortizar un compromiso que se está haciendo uno mismo, ¿no?
Bien, y esto dice que se lleva a cabo entonces en un periodo de tiempo, ¿no? Y ya hablamos hace ratito del tiempo. El tiempo puede estar, generalmente el tiempo está en meses, ¿no? Si ustedes se encuentran en los libros de otra manera, bueno, ese es para la academia, como dicen, ¿no? Para el aspecto académico, ahí para que uno analice, sintetice, interprete, pueda, digamos, tener la praxis necesaria, ¿no? Pero en la vida real predomina la temporalidad mensual, al menos con el sistema financiero mensual. Muy bien, seguimos. Pero entonces este concepto en relación con el anterior ya va aclarando un poco más. Pero todavía no termina los conceptos, ¿no? Vamos a ver otro, a ver qué nos dice. Esto tiene más letra, pero no porque tiene más letra va a ser el más perfecto, pero veámoslo, ¿no? Veámoslo, dice. Es el proceso financiero mediante el cual se termina, ¿no? Termina gradualmente una deuda, ajá, por medio de pagos periódicos que pueden ser iguales o diferentes, ajá. Aquí ya nos habla, digamos, ahí eh, que se termina, digamos, la deuda poco a poco. Pago una cuota, pago dos cuotas, pago tres cuotas, ya se va acabando, ¿no? Ya habla de una deuda, sigue hablando de deuda. Generalmente, pues, ahí donde se presenta, ¿no? La deuda, como sinónimo de un préstamo, o también a este préstamo le llaman crédito, ¿no? Crédito, también hablan del crédito, ¿no? Por medio de pagos periódicos, ya también se ha dicho ahí, aquí, pagos periódicos, que pueden ser principalmente mensuales, como acabo de reiterarlo. Pero no había dicho yo esto, que pueden ser iguales, como el método francés. Aquí estamos hablando aquí, entonces, del método francés. Pagos iguales con el método francés, cuotas iguales. O diferentes como el método alemán, ¿no? Aquí estamos hablando del método alemán. Y también, aquí también podría entrar el método norteamericano, ¿no? Porque los intereses que se pagan, como yo le dije, que durante los periodos se pagan intereses, solamente intereses, ¿no? Y al final se amortizan. Pero esos intereses no son iguales, porque en el tiempo los intereses van variando, ¿no? A mayor tiempo, más interés, ¿no? O sea, quiere decir que la primera cuota va a tener un interés mayor que la última cuota. Así, así sucede. Ahora, qué más indica? La amortización lineal, ya, esto de amortización lineal ya se refiere a otro. A otro tema, ¿no? Este de acá se refiere a nosotros, al tema financiero. Este concepto que estamos viendo acá se refiere al tema financiero. El otro se refiere ya a la depreciación como a la amortización de intangible que mencioné hace rato. A eso se refiere. Porque miren lo que dice. La amortización lineal. Lineal quiere decir que eh, se reduce el valor utilizando una misma tasa para todos los periodos. Pero además agrega, método más popular y sencillo, reduce el valor de un activo. Ajá, reduce el valor de un activo o el mismo importe cada año. Eso también lo vamos a ver la otra semana. Por ejemplo, miren, si yo compro una maquinaria en 10.000 soles, miren, tengo ahí una maquinaria, el valor en libros, como le llaman en contabilidad, el valor en libros es de 10.000 soles. Y la depreciación por el método de línea recta, en este caso la maquinaria es 10% anual. Su depreciación es 10% anual. Y entonces, si es 10% anual, por lo tanto se deduce por lógica que
que el tiempo de vida, ¿no? La vida, ¿no? La vida útil, ¿no? Que le llaman. La vida útil va a ser 10 años. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es 100, 100%. ¿No? Y entonces, esta, esta depreciación, si fuera maquinaria, estamos hablando de depreciación, esta depreciación, la depreciación del primer periodo va a ser el 10% de los 10.000, o sea, 1.000. Ahí te voy a tener depreciación 1.000. Pérdida de valor 1.000. En el segundo periodo, línea recta, el mismo valor, 1.000. Y así, digamos, hasta el periodo 10. Por aquí abajo tenemos ahí, periodo 10, 1.000. Ahora, este valor en libros, que 10.000, se ha depreciado en 10 años, se ha depreciado 10.000. Si su valor fue 10.000 y se ha depreciado, ha perdido valor 10.000, después del periodo 10, ¿cuánto vale? En realidad no vale nada, cero, ¿no? Por eso habla, digamos, de la pérdida de valor. Se reduce el valor de un activo, ¿no? Y así sucede en cualquier activo, ¿no? Las computadoras tienen su tasa de depreciación, las viviendas, edificaciones, edificios tienen su depreciación, la maquinaria, como en este caso el ejemplo, tiene su depreciación. Esto que estamos hablando aquí lo vamos a ver la otra semana. Simplemente como está aquí en la presentación, ya nos adelantamos un poquito, pero nosotros estamos hablando de esta amortización, de la amortización en el campo financiero, en el campo de los préstamos, en el campo de los préstamos o en el campo de las inversiones. Ese es este es nuestro tema, los préstamos y las inversiones, que en ambos casos significa, digamos, amortizar, aquí hacer pagos y por acá eh, hacer cobros. Cuando invierto, digamos, es porque he entregado un dinero y me están devolviendo cobros. Bien, bien, entonces sigo. La base, digamos, para hacer los cálculos es tener en cuenta la parte teórica. Sin la parte teórica estamos vacíos. Bueno, aquí ya nos habla, digamos, directamente de amortización de pasivos, pasivos, ¿no? Y cuando habla de pasivos, habla de deuda. Para los que no son de contabilidad, me voy aquí a hacer este cuadrito. Ya lo de contabilidad, esto lo tiene en cuenta, bueno. Mire, tenemos aquí este cuadro que le podemos llamar estado de situación financiera, o también conocido como balance general. Yo no sé por qué le cambiaron el nombre. Ese nombre, balance general, es mundial, ¿no? Ya debió quedar ahí, ¿no? El asunto es que este cuadro se divide así en dos partes, japanajá, como dijeron. Y en este lado izquierdo tenemos a los activos, activos. Y en este lado derecho tenemos a las deudas. El asunto particular, el asunto particular es que este activo, este activo, este activo es igual, por decir, si fuera 10 millones acá, 10 millones, esta deuda también es igual a 10 millones. Ahora, pero ¿dónde están los pasivos? Vamos a ver. Esta parte izquierda, esta parte izquierda se divide así. Activo corriente o corto plazo. Activo no corriente o de largo plazo. Recuerda que hace ratito hablé del, del capital de trabajo, activo corriente o capital de trabajo. Para nosotros, finanzas, capital de trabajo. Más que activo corriente, le llamamos ahí capital de trabajo. Todo esto que tenemos aquí, todo esto que tenemos acá, todo esto es capital de trabajo. Y todo esto que está acá, ¿qué cosa es? Que son los o activo corriente o bienes de capital. Los contadores también le llaman activos fijos, intangibles, ahí están los bienes de capital, ¿no? Ese es por el lado izquierdo, los activos, corrientes, no corrientes, capital de trabajo, bienes de capital. Ya, asunto arreglado.
Ahora vamos aquí al otro lado, al lado derecho, las deudas, las deudas. Todo este lado derecho va a ser deudas. Y aquí va a estar el famoso pasivo que nos dice ahí en la parte superior, aquí. Todo este cuadro va a ser pasivo, ¿no? Y de esto, digamos, hay una parte, más o menos así debe ser, esta parte superior pequeña le vamos a llamar pasivo corriente. Así se le llama técnicamente, pasivo corriente, o deuda de corto plazo. Y esto más grande que vemos aquí es el pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Ese es lo ideal, ¿no? Que el corriente sea más, menos deuda, ¿no? Menos deuda de corto plazo, más deuda de largo plazo. Pero en la parte inferior tenemos lo que se llama el patrimonio. Ahora le llaman patrimonio así, a secas, pero antes se le llamaba patrimonio neto. En realidad debió quedar ahí como patrimonio neto. ¿Cuál es el asunto? Que estas deudas, miren, estas deudas le llaman deuda propia. Deuda propia. ¿Por qué? Porque es una deuda que la empresa tiene con sus dueños, con sus accionistas, con sus socios. Deuda propia. Y a este pasivo, a todo este pasivo, corriente y no corriente, se le llama deuda con terceros. Deuda con terceros. ¿Y dónde están los bancos? Los bancos están acá. Aquí. La deuda con los bancos está acá. La deuda con los bancos está también aquí en esta parte no corriente. Ahí está. Ahí están los bancos, aquí están los bancos y aquí está. Ahí está el pasivo. Y aquí también está el pasivo, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? De estas deudas que tiene una empresa y que tiene que amortizarse, tiene que pagarse, ¿no? Las deudas se pagan, ¿no? Estas deudas se pagan. Más tarde o más temprano uno tiene que pagar su deuda. Honrar las deudas es casi un valor, es casi un valor ético, moral actualmente. No hay prisión por deudas, pero porque no por el hecho, porque no hay prisión por deudas, uno debe dejar de pagar, ¿no? Uno tiene que honrar, ¿no? Porque si un banco te da su dinero, para comenzar que ese dinero del banco no es del banco. El banco primero capta los ahorros de la gente y luego presta. O sea, en realidad, el dinero que nos presta el banco es el dinero de mucha gente, de mucha gente. Y si no queremos pagar o no, o definitivamente no pagamos, le estamos haciendo, digamos, daño al banco en sí y también a los ahorristas que pusieron su dinero ahí, ¿no? Bien, bien, entonces ese es el cuadro general. Ese es el cuadro general para ubicarnos en estos pasivos, ¿no? O sea, estos pasivos son deuda, amortización de pasivos o amortización de deuda, ¿no? De deuda. Bien, ahora vamos a leer lo que dice ahí. Dice, cuando tenemos un préstamo o hipoteca, cuando habla de préstamo, este préstamo puede ser lo que hemos dicho hace rato, un préstamo para capital de trabajo. Puede ser un préstamo para un automóvil, un préstamo de consumo, ¿no? Varios tipos de préstamos, hay varios tipos de préstamos. Pero cuando habla de hipoteca, habla, digamos, ya de un préstamo especial, ¿no? Del llamado préstamo hipotecario, que este préstamo hipotecario es con garantía del terreno o o de la construcción o edificación, ¿no? La hipoteca se refiere a eso, ¿no? Cuando, cuando uno va a comprar su departamento, ¿no? Y lo hace por intermedio del banco, le dan un préstamo hipotecario. Ese préstamo hipotecario lo pueden adquirir las personas naturales como las personas jurídicas, las empresas, ¿no? Y entonces, en este préstamo hipotecario se caracteriza porque nosotros dejamos una garantía. Y la garantía puede ser, como acabo de indicar, el terreno o la edificación. Generalmente está orientado a ese tipo
a ese tipo de bienes, terreno, edificaciones, ¿no? Garantían. Y luego tengo que amortizar, ahí aparece la amortización. Tengo que amortizar el préstamo, pero amortizar es pagar el capital, ¿no? Cuando digo amortizar, estoy hablando de pagar el capital. Además, tengo que pagar el interés, el interés. Y bien sabemos que es todo valores. La amortización más el capital nos da la famosa cuota, la famosa cuota. Y aquí ya, si hablamos de cuota, ya hablamos del método, ¿no? Del método francés, del método alemán, del método norteamericano que podemos utilizar según el caso. Luego agrega, eh, mm, cuando tenemos un préstamo o hipoteca, debemos un dinero al cual le llamamos capital, como ya lo hemos estado indicando, y dicho dinero hay que ir eh, reintegrándolo, hay que ir reintegrándolo, es decir, pagándolo, ¿no? Reintegrando es pagarlo. Si yo te doy un dinero, tú reintégrame, págame, devuélveme, ¿no? Mediante, dice, una serie de pagos de lo cual ya hemos comentado. Cada uno de esos pagos está compuesto por los intereses y lógicamente parte de capital que estamos devolviendo, ¿no? Que hay que hacer frente y por la parte del capital, ajá, ahí está, los intereses y el capital que se va cancelando, ¿no? El acto de cancelar parte de capital en cada periodo, más los intereses, es lo que se denomina amortización, ¿no? Bien, bien. Entonces, reiteramos aquí este último concepto. Lo vamos a borrar todas las rayas anteriores y nos vamos a quedar con este último aquí. Uy, uy, uy. Ya, ahí. Nos vamos a quedar con ese concepto. Ese concepto es directo a la amortización. El acto de cancelar parte de capital que debemos es lo que se denomina amortización. ¿Correcto? Muy bien. Repito nuevamente, el acto o la acción, el proceso, el procedimiento de cancelar, ¿no? Parte, no dice que lo pagamos todo, parte capital, o sea, cada vez que pagamos, si pagamos en 12 meses, cada mes estamos pagando una parte. Si pagamos en 40 meses, cada mes estamos pagando una parte, ¿no? Claro que este concepto es aplicable solamente al método francés y al método alemán, porque ya le dije que el método norteamericano, esa amortización sucedía al final y en un solo pago. Cuando habla de cancelar parte del capital, ¿no? Periódicamente, estamos hablando ahí del método francés y solamente del método alemán, ¿no? Muy bien. Bien, bien. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, por favor, un comentario, algo que por ahí no esté claro o ustedes te hayan leído, escuchado, comentado algo. Por favor, adelante. Adelante, María de los Ángeles. Sí, profesor, buenos días. Disculpe que interrumpa. No sé si habrá pasado asistencia. Lo que pasa es que tuve problemas con mi conexión de internet y por eso recién Asistencia. No, Sí. todavía. Ah, ya. Ya, Todavía profesor, recién gracias. estamos comenzando. Tenemos ahí 43 alumnos, ya tenemos ahí 8 faldos. Ya sabemos los faldos, ya sabemos. Todavía no estamos ahí en el listado, muy bien. Parece que no hay intervención. Bueno, por acá tenemos otro concepto ya para ir terminando los conceptos. Dice lo siguiente: la palabra amortización en sentido financiero, ¿no? En sentido financiero significa saldar una deuda mediante una serie de pagos de una deuda, ¿no? Ya está, ahí está señalado, ¿no?
Y nos aclara aquí que podemos hacerlo mediante la utilización del método francés o también llamado cuota fija, del método alemán o llamado cuota variable, y les faltó poner aquí cuota variable decreciente, o también lo podemos hacer utilizando el método americano o norteamericano más directamente. Ya ahí ya nos está hablando ahí de los métodos que podemos utilizar. Antes de entrar a los casos prácticos de cada método, tenemos que recordar, por aquí hay una parte que ya hemos repasado por ahí en otras semanas, pero que es bueno, digamos, entrar en tema porque aquí vamos a hablar de préstamos. Hemos estado hablando de saldar una deuda, un préstamo, pagar una deuda periódicamente, es, es el término de amortizar, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa es un préstamo, no? Dice aquí que es una fuente de financiamiento, ¿no? Una fuente de financiamiento. Dice que también es un capital recibido, ¿no? Y también se puede considerar como una deuda contraída, ¿no? Y también agrega, dice que es la base para disponer recursos, ¿no? Es la base para disponer de los recursos correspondientes, ¿no? Es un recurso que apalanca a la empresa. Muy bien. Todo esto, todo esto que se menciona acá tiene que ver con ese cuadrito que ya presentamos, ¿no? Este es el cuadrito que presentamos anteriormente y que dijimos que se llamaba el estado de situación financiera o o balance general, ¿no? Y acá están las deudas, ¿no? Acá están, acá están las deudas, ¿no? Pero préstamos solamente podemos tener aquí, en esta parte del pasivo, ¿no? Acá van a estar los préstamos. Vamos a suponer, miren, que acá tengo, de préstamos tengo algo de 700. De acuerdo con el tamaño de la figura, tengo 700 por acá y de patrimonio tengo 300. La pregunta es, ¿cuánto debo? Si yo soy dueño de esta empresa, si esta empresa se llama ASAC, 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 yo no soy dueño, sino vamos a suponer que soy el gerente de ASAC. Y yo estoy como gerente, soy representante, ¿no? ¿Cuánto debo? ¿700 o debo 1000? 1000 soles, profesor. 1000 soles, claro, porque todo esto es deudas. Todo esto es deudas, ¿no? Ahí no sé por qué salió una P, todo esto es deuda. En realidad debemos 1000 soles. 1000. Estos 300 le debemos a los accionistas. Si hablamos de SAC, son accionistas, ¿no? Estos 300 le debemos a los accionistas. Y estos 700 le debemos mire, ¿a quién le podemos deber? Le podemos deber a los bancos, que es lo más común. Le podemos deber a los proveedores también. Hay proveedores que otorgan crédito. También eventualmente podríamos deberle aquí a los trabajadores. Eventualmente también le podemos deber a la SUNAT, porque aquí vamos a tener muchos pasivos, muchos pasivos. Y deberle, por ejemplo, si al trabajador le tocaba pagarle ayer y no le hemos pagado y tampoco le vamos a pagar hoy y ya estamos utilizando el dinero que le corresponde a los trabajadores, lo estamos utilizando como fuente de financiamiento. Esa deuda, la empresa, al no pagarlo, lo está utilizando. Y claro, una vez que pague a los trabajadores, esto desaparece. Una vez que, mientras no le paguemos a la SUNAT, también estamos con una deuda pendiente y por lo tanto lo estamos utilizando ahí como fuente de financiamiento. Una vez que le pagamos a la SUNAT, esto desaparece. A los proveedores, ¿ya? A los proveedores. Igualmente, mientras no le paguemos a los proveedores, estamos endeudados con ellos. Y mientras no le paguemos a los bancos, también estamos endeudados con eso. Cuando terminemos de pagar a ellos, a los proveedores y a los bancos, se acabarán la deuda y no tendremos ahí
ninguna deuda, ¿no? Ninguna deuda, ¿no? Que puede ser en algunos casos así. Hay empresas que solamente tienen, sí, no tienen pasivos, tienen patrimonio solamente. Ya eso depende. Miren, pero el asunto es el siguiente. Hay que recordar ahí, ya dije hace rato, si acá en las deudas, lado derecho tenemos 1000, si aquí tenemos 1000, en el lado izquierdo también va a haber 1000. ¿Por qué? Porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Suponiendo que esto es dinero, miren, suponiendo que, perdón, estos 300 es dinero. Si estos 300 es dinero, lo llevamos acá. Acá va a estar como activo corriente. Por acá, todo esto es activo corriente. Toda esta parte va a ser activo corriente. Y aquí va a estar dinero igual 300 para el caso. Y estos 700, ¿dónde están? Vamos a suponer que con estos 700 hemos comprado pues maquinaria. Maquinaria, ahí está, acá. Como activo no corriente. Activo no corriente. Y tenemos aquí lo que llaman en contabilidad propiedad, planta y equipo. Así le llaman. Es un grupo, ¿no? Propiedad, planta y equipo. Y ahí está la maquinaria con sus 700, ¿no? No es que, miren, para que se entienda, no es que estos 1000 son diferentes a estos 1000, son los mismos. Simplemente es el enfoque que se le está dando, ¿no? Los 1000 son los mismos. Los 1000 que hemos adquirido de deuda, inmediatamente lo hemos aplicado en los activos, porque todo esto hemos dicho que son activos. Lo hemos aplicado inmediatamente. O sea que estos 1000 del lado derecho están en el lado izquierdo, son los mismos. Simplemente que tenemos en el lado derecho tenemos el enfoque de deuda y en el lado izquierdo lo tenemos como el enfoque de bienes o derechos. Bienes por el dinero que tenemos y bienes por la maquinaria que hemos adquirido con ese valor, ¿no? Por eso que aquí nos habla, digamos, que el préstamo, aquí, el préstamo, acá van a estar los préstamos, como ya dije, del banco. El préstamo es una fuente de financiamiento. ¿Por qué? Miren, porque voy a cambiar de color ahí, porque todo esto de acá, miren, todo esto de acá, todo esto de acá, así, termina acá, así. Mejor dicho que esto se da primero y esto se da después. Por eso dice que es fuente de financiamiento. O sea, si yo tengo el aporte de los accionistas 300 y obtengo un préstamo de 700, ya tengo la fuente de financiamiento. Inmediatamente tengo que invertirlo ahí, invertirlo en el otro lado, en los activos correspondientes. También dice que es un capital recibido, claro. Ahí está el capital que hemos recibido. Es una deuda contraída, claro. Hemos, mm, tenemos ahí un préstamo de 700, el préstamo es de 700 y que tenemos que pagarlo, ¿no? Tenemos que amortizarlo. Luego dice, es la base para disponer de recursos. Miren, es la base para disponer de recursos. Si yo no tuviera estos 1000 de acá, si no tuviera estos 1000 de acá, no podría tener estos 1000 del otro lado, del lado derecho. Es la base para tener los recursos, ¿no? Si, si por ejemplo, ¿no? Si esta fuera mi situación, ¿no? Si esta fuera mi situación, ahí no tengo nada, acá tengo cero deuda y acá tengo cero. Así sería, no tengo nada, ¿no? Y eso es lo que pasa en las empresas al inicio, ¿no? Lo que pasa es que inmediatamente al iniciarse comienzan a entrar, ¿no? Inmediatamente entra el aporte de los accionistas por acá. Ya, los accionistas aportaron 500.000. Inmediatamente esto se refleja acá. Entra los 500.000 por acá. Inmediatamente obtenemos un préstamo por acá.
en el pasivo, obtenemos un préstamo de 800, por decir. Inmediatamente una parte va para acá, por decir, va, por acá le ponemos 300 y la otra parte, 500 va por acá. Y ya está. Y entonces, ya de cero, de cero, ya pasamos, digamos, a tener 1.300, ¿no? De cero ya por acá, mis deudas sumaron 1.300 e inmediatamente eso se ha convertido acá en 1.300 de bienes, gracias a este concepto que tenemos acá, a este concepto que hice acá, mire. Dice que los préstamos aquí es, es la base para disponer de los recursos, porque a los activos también se le llama recursos, ¿no? A los activos también se le llama recursos, recursos a favor, como también se le llama bien- bienes y derechos, etcétera, ¿no? Bien, bien. Entonces, esa es la concepción de un préstamo que no debemos olvidarlo, ¿ya? Seguimos. ¿Cuáles son los componentes de un préstamo? Cuando vamos a aplicar el método francés, alemán, vamos a hablar de préstamos y siempre vamos a estar hablando aquí del capital o principal, ¿no? Como ya lo hemos, incluso ya lo hemos ido adelantando, ¿no? Ya lo hemos ido adelantando por ahí, que aquí va a aparecer el capital o principal, o también llamado valor actual, o también llamado valor presente, ¿no? Por eso hicimos ese recordar, dice al inicio, ¿no? El interés, ¿no? Aquí la tasa de interés, aquí va a estar la tasa de interés. Y de todas maneras va a estar la tasa de interés, ¿no? Ahora, eh, si hubiera atraso en en las cuotas, va a aparecer esto que le llamamos interés moratorio, ¿no? Que es un interés adicional al interés convenido, ¿no? Si uno, digamos, cumple con pagar sus cuotas dentro de los plazos, no va a haber moratorio, pues. Va a desaparecer el interés moratorio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, digamos, que aquí en el préstamo se va a dar la amortización, que es que la parte del capital que vamos a pagar más el interés que vamos a pagar, ¿no? Y esto es la cuota. La cuota es igual a la amortización más el interés. Eso, esos son los elementos infaltables, infaltables. Pero pueden aparecer otro concepto que le llamamos acá gastos vinculados. Le llamamos gastos vinculados. Y que si el banco te enamora y te dice, mira, tu préstamo mejor sería que contrates un seguro de gravamen, ¿no? Y entonces eh, tendrás pues un gasto adicional, ¿no? Un gasto adicional al respecto, ¿no? Seguro de gravamen. Te dice, usted va a utilizar nuestro cajero o, o va a utilizar nuestro agente o nuestros agentes o va a venir acá a nuestras ventanillas. Por lo tanto, hay una comisión que le vamos a cobrar. Y también puede haber gastos administrativos, este gasto que le llaman portes, mantenimiento y otros podrían darse. Elementos principales, la amortización que vamos a hacer pagando, digamos, el capital en partes y el interés también por cada periodo. Además de estos otros conceptos, entonces, que le estamos llamando gastos, gastos varios o gastos diversos, ¿no? Que podrían darse, ¿no? Que podrían darse en un crédito, ¿no? Ahora, también recordar que cuando hablamos
cuando hablamos de un préstamo, estamos hablando de estas tasas, ¿no? En realidad, el préstamo, la tasa que finalmente vamos a pagar, la tasa que finalmente vamos a pagar, esa tasa que estamos hablando de interés, va a ser la TCA. La TCA va a ser la tasa que vamos a pagar finalmente. Pero hay que entender que esta TCA está compuesto por dos elementos, por la TEA y otros gastos relacionados como lo acabo de indicar. De modo que, por ejemplo, podría ser el préstamo, ¿no? Donde me están considerando, por ejemplo, 4% de TEA, 4% mensual. Y en estos gastos vinculados vamos a suponer que esos varios gastos ahí, el seguro de gravamen, el mantenimiento, porte, comisiones, gastos administrativos, llegan en promedio ahí a 1% mensual. Por tanto, mi TCA, en este caso, no va a ser 4% mensual, sino más bien 5% mensual. Esto se va a dar, así se va a dar. Y esto no es que lo esté inventando yo, ¿no? Sino que está escrito en forma clara, precisa. Miren ahí en el artículo 9 de la ley del sistema financiero, ¿no? Busquen la ley del sistema financiero, que me parece que es la ley 26702, si no me equivoco. Bueno, con tanta ley que tengo en la cabeza, podría equivocarme. Pero más o menos parece que es esta, 26702, artículo 9. Busquen el artículo 9 y nos habla de este interés que vamos a pagar a nivel de TEA y de estos gastos relacionados o gastos vinculados que vamos a tratar, que tenemos que pagar también. Eso está escrito, porque un banco, mire, un banco no te podría cobrar otras tasas. Un banco es una entidad legal, es una entidad formal, es una entidad supervisada. Por lo tanto, todo lo que hace, digamos, está en la norma correspondiente. Incluso hasta los abusos que comete, porque hay quejas en ese sentido, es porque la ley le permite, esta ley le permite todo eso. Que en otro momento lo hemos comentado así ácidamente, ¿no? La ley le permite hacer todo a los bancos y los bancos no hacen nada que esté fuera de la ley y tampoco, digamos, pueden hacerlo si el ente supervisor, en este caso la Superintendencia de Banca y Seguros, le prohíben. Ahí tenemos una participación. Adelante, adelante. Sí, profesor, iba a decir justamente eso. O sea, eso se cumple siempre y cuando la entidad esté supervisada bajo la SBS, porque si no está supervisada, claro, te puede ofrecer unas tasas menores o cosas por ese estilo, pero nada te acredita que sea seguro. Siempre es por eso recomendable buscar algo que esté acreditado bajo la SBS, porque últimamente he estado buscando y sí hay alternativas de bancos, pero que no están aseguradas. Pero es mejor prevenir que lamentar, como dicen. Sí, sí, ese es muy buen aporte da de Pacheco, ¿no? Pacheco, gracias, gracias. Efectivamente, ¿no? A veces, a veces podemos, podemos perder, digamos, es mejor ir al sistema formal, ¿no? Al sistema formal antes que al informal, ¿no? Es mejor, porque el sistema formal es como su nombre indica, formal, legal, además está supervisado, o sea, tiene la garantía de permanecer ahí, ¿no? Y esto especialmente cuando vemos un ahorro y también cuando hablamos de un préstamo, ¿no? Porque nos da la garantía, digamos, de que podamos tanto cobrar como pagar lo que corresponde de acuerdo con las normas. Adelante, María de los Ángeles. Sí, profesor, se me logra escuchar bien, ¿verdad? Claro, clarito. Ya. Profesor, me acuerdo que eso del artículo 9 nos había mostrado incluso en las primeras clases Sí, y hablaba sobre la libertad para fijar intereses, comisiones y tarifas. efectivamente. Ujú. Ajá, y decían que las instituciones financieras podían fijar cualquier tipo de interés
pero a la vez estos iban a estar, así como podríamos decirlo, como una metáfora, sujetos como con una correa. ¿Por qué? Por el Banco Central de la Reserva del Perú. Porque si el Banco Central, supongamos que elevaban las tasas que les Claro. fijan a los de los bancos, ¿no? De las instituciones financieras, ellos tendrían que aumentar sus tasas de interés y por lo tanto bajarían sus clientes o disminuirían. Pero si el banco bajaba sus tasas de interés, entonces los bancos o las instituciones financieras podrían recién bajar sus intereses y por lo tanto aumentar su clientela. Sí, sí. Hace muy bien a mencionar aquí al Banco Central de Reserva, porque el Banco Central de Reserva justamente se encarga de la política monetaria, ¿no? Y tiene que ver con la masa de dinero, ¿no? Y entonces, esta política monetaria para cambiando de un momento a otro a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando falta dinero en el sistema, el banco saca el dinero, saca el dinero. Y cuando hay mucho dinero, restringe, ¿no? Restringe el dinero. Y eso tiene incidencia en las tasas de interés, ¿no? En las tasas de interés directamente, pero además también tiene incidencia en la inflación y también tiene incidencia incluso en el empleo y en la economía en general, ¿no? Por eso que es bien importante eso que mencionas para que no nos quedemos, digamos, solamente viendo los numeritos, sino que esto tiene su trasfondo, ¿no? Su trasfondo en la economía, ¿no? Y siempre darle su repaso ahí. Busquen ahí políticas monetarias desde el Banco Central de Reserva ahí en algún momento y lean más al respecto, ¿no? Y eso, digamos, nos va a dar una mayor orientación, ¿no? Bien, seguimos. Gracias, gracias de ahí por los aportes correspondientes y nos vamos. Los documentos de un préstamo, ¿no? Siempre es común que los préstamos se den con un pagaré, pero eventualmente también no podrían ser firmar letras, ¿no? Siempre, siempre también está de por medio, digamos, los cheques, ¿no? Es común, digamos, que esté, digamos, estos documentos ahí, ¿no? Y también, lógicamente, habrá documentos internos como los famosos vouchers, ¿no? Los famosos vouchers del banco, ¿no? Los famosos vouchers de banco que no son otra cosa que nota de, nota de cargo y nota de abono, ¿no? Y que en base a esas notas se lleva a cabo la contabilidad del banco, ¿no? Entonces, documentos van a haber, de todas maneras. Ya mencionamos los tipos que vamos a estudiar y entramos aquí, pero para hablar del método francés nos vamos a tomar ahí unos 15 minutos de descanso, ¿ya? 15 para entrar, digamos, a la parte práctica. 15 minutitos de descanso, por favor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Hola. Sí, profesor, correcto, perfecto. Ah, ya, correcto, gracias. Entonces, aquí vamos a suspender un ratito esto.